La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Recuerden el lema de este estudio bíblico, es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y recuerden también que este podcast, este estudio, no reemplaza a la iglesia. Usted debe estar vinculado a una iglesia saludable, una iglesia donde se predique la palabra de Dios, se ministren correctamente los sacramentos, se aplique la disciplina bíblica y se luche por cumplir el día del Señor. Debe estar vinculado a una iglesia y este estudio bíblico está destinado prioritariamente a los miembros y asistentes de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio, con el fin de que puedan tener un medio de gracia que les permita estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. Vamos a encomendarnos al Señor como siempre lo hacemos para que nuestro estudio cuente con su bendición y su apoyo. Padre Celestial, estamos en tus manos. Que tu Santo Espíritu nos guíe para lecturas, para exposición, para explicación, para la enseñanza, y que el Santo Espíritu obre también en la mente y en el corazón de mis seguidores, de los que estudian la Biblia conmigo, para que aprendamos, para que seamos edificados, para que tú seas glorificado y Cristo sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 36 al 46. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. Con esta lectura damos continuación al magnífico sermón de nuestro Señor Jesucristo a la gran multitud que lo seguía. Jesucristo continúa con su gran sermón y es para mí absolutamente notorio la atención que el apóstol Juan presta a los enfrentamientos de Jesucristo con los fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes, con los doctores de la ley. El asunto no fue fácil para Jesús de Nazaret. La oposición fue férrea y la amenaza y el peligro fueron constantes. Pero lo verdaderamente importante aquí es el énfasis puntual de Jesucristo acerca de los que creen. Solo serán aquellos que el Padre determine que lo serán. La fe es un don de Dios, no es algo de nosotros.
Ninguno de nosotros puede decir que tuvo la virtud de creer por sí mismo. La tendencia natural nuestra es a no creer. Para eso sí estamos prestos y nadie necesita empujarnos. Verdaderamente somos enemigos de Dios y en esta enemistad nacemos absolutamente separados del Señor, o en otras palabras, muertos espiritualmente. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Leer estas declaraciones del Señor en su palabra azota con rudeza el orgullo humano, pero estamos frente a una verdad absoluta que yo suelo llamar verdad verdadera. Una verdad absoluta, verdadera, diáfana en las Sagradas Escrituras. Y no me puedo explicar cómo la gente argumenta que no entiende la Biblia. En la Biblia lo que es para nosotros es para nosotros. Y está escrita en una forma muy sencilla, clara y puntual. Eso de que no entiendo la Biblia es solo uno de los tantos pretextos que la dureza del corazón humano esgrime para pensar que puede tener excusa por su ignorancia o por su incredulidad. Romanos capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. No creo yo que pueda haber complicación alguna en comprender esta declaración de las Sagradas Escrituras que acabamos de escuchar, en donde claramente se nos está diciendo que la salvación no depende de nuestra voluntad humana, no depende de nosotros. Nosotros no somos protagonistas en el plan de salvación de Dios. Es asunto de Dios, de su soberanía y de nadie más. El descubrimiento, por otra parte, de la culpa, peligro y remedio para este problema tan grave que tenemos con el pecado, por medio de la obra y enseñanza del Espíritu Santo, hace que los seres humanos se dispongan y se alegren de ir a Cristo y entreguen, rindan, sometan todo lo que les impide ir a Él en busca de la salvación. Ahora, no somos nosotros los que buscamos la salvación. Es Dios el que nos busca a nosotros, el que nos tiende la mano, el que esgrime buena voluntad para con nosotros en un plan de reconciliación extraordinario. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 6 al 11. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La voluntad del Padre es que ninguno de los que fueron dados al Hijo sea rechazado o perdido por Él. Eso está muy claro en las Sagradas Escrituras y tampoco esta declaración tiene complicación alguna. Vamos a escucharlo. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Nadie irá hasta que la gracia divina, nadie irá a Cristo hasta que la gracia divina lo subyugue y en parte cambie su corazón. ¿Por qué digo en parte? Porque nuestro cuerpo en verdad queda esperando la redención.
Y eso se va a efectuar solo con nuestra muerte y con la segunda venida del Señor. Pero nadie, la verdad que tenemos que aprender hoy es que nadie irá a Cristo hasta que la gracia divina lo subyugue, cambie su corazón y por tanto nadie que acuda será echado fuera, porque solo acudirán los que el Padre determine en su soberanía que lo hagan. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está muy clarito el asunto. ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? Y está muy claro que Jesucristo fue enviado específicamente por el Padre con una misión: que los que Él le entregue no se pierdan, sino que sean resucitados en el día postrero para salvación. El Evangelio no halla a nadie dispuesto a ser salvado en la forma santa y humillante que aquí se da a conocer. Pero Dios atrae con su palabra y el Espíritu Santo, y el deber del hombre es oír y aprender, es decir, recibir la gracia ofrecida y asentir la promesa. Pero no se confunda, no pierda de vista que aún el deseo de oír y el deseo de recibir la oferta ofrecida por Dios y asentir a todas las promesas que esto incluye es obra de Dios. Sin Él no va a suceder absolutamente nada en nuestras vidas. Si ya estamos caminando en la senda del cristianismo, estamos en pos de Cristo, lo estamos imitando, estamos siguiendo sus huellas, no es mérito nuestro. No es porque nosotros fuimos muy buenos en determinado momento, solo es porque en su gracia y en su misericordia el Señor tuvo compasión, nos amó y nos escogió y nos llamó y nos justificó y nos transformó. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Millones y millones de seres humanos han escuchado, escuchan y escucharán la palabra de Dios, pero no creerán. En el mismo texto de Romanos 10 dice que el profeta Isaías le dijo al Señor: ¿quién ha creído a mi anuncio? Tú me enviaste a predicar, yo fui por ti a decirle a la gente lo que tú tenías que decirle, pero ¿quién creyó? Hay muchos que no creen. Y eso debe decirle a usted algo, porque unos sí creen y otros no creen. Usted no puede argumentar que los que creen son ignorantes, incapaces, miedosos, etcétera, etcétera, porque hay hombres prominentes en la historia humana que han caminado en la fe de Cristo y han dejado un legado impresionante para la humanidad. Analice y medite muy seriamente en todas estas cosas. ¿Usted se resiste a oír la palabra de Dios? ¿Se resiste a obedecerla? ¿O por el contrario, se interesa en ella? ¿Es para usted comprensible la necesidad de humillarse ante Dios, de doblegar sus criterios, sus pensamientos, sus ideas, sus pareceres y acomodarse a lo que Dios dice? En el fondo de su corazón desea dejar todo lo suyo y asumir lo que es de Dios y lo que Dios dice. Nadie ha visto al Padre, sino su amado Hijo. Y los judíos deben esperar ser enseñados por su poder interior ejercido sobre su mente y por su palabra y los ministros que Él les mande. Lo mismo sucedió con nosotros y lo mismo sucederá con los que han de creer en el futuro. Habrá ministros, habrá siervos, Dios los preparará, Dios los enviará, Dios los equipará y también Dios preparará su corazón para que sea tierra donde germine esa palabra. Y si Él no lo quiere, pues su corazón seguirá siendo camino, rocas, espinos y abrojos.
Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 47 al 51. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Continuamos con el precioso texto del Sermón de Cristo a la multitud. En esta tercera parte del análisis de esta magnífica enseñanza, la ventaja del maná es expuesta como poca. Aunque es un milagro maravilloso y fue algo portentoso, nunca visto, nunca repetido, solo servía para esta vida, para el momento y la circunstancia que atravesaba el pueblo de Dios. Pero el pan de vida es tan excelente, es tan especial, es tan único, que el hombre que se alimenta de él nunca morirá. Esa es la enseñanza en el pasaje. Y yo quiero que usted haga énfasis en lo siguiente, que usted ponga su atención en lo siguiente. Este pan es la naturaleza humana de Cristo, que tomó para presentar al Padre como sacrificio por los pecados del mundo. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, no hubiera podido morir en la cruz por nosotros. ¿Y por qué hizo todo esto? Para adquirir todas las cosas correspondientes o pertinentes a la vida y la piedad, para que los escogidos nos arrepintamos y creamos en Él. Porque los pecadores de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, que sean escogidos por el Padre, para que Cristo los compre con su sangre preciosa derramada en la cruz, creerán en el momento de Dios, y solo ellos y nadie más. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Acaban de escuchar una porción muy pertinente y a mí me quedan resonando las palabras nos han sido dadas. No podemos perder de vista este enfoque. Toda dádiva de bendición, de gracia, de amor, de liberación, viene de lo alto. Todas las cosas buenas concernientes a la salvación y a la vida espiritual nos han sido dadas. Hermanos, como también nos ha sido dado el pan de cada día, el vestido, el techo, el empleo, las fuerzas, la salud, los años, etcétera, etcétera. Toda buena dádiva proviene de lo alto, viene de Dios, procede de Él. Otra verdad sencilla, pero de valor infinito. Es algo que no queremos reconocer los seres humanos, pero que hace parte de nuestra humillación. Reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que logramos es asunto de Dios, no nuestro. El mundo no gira alrededor nuestro. El universo no gira alrededor nuestro. Todo gira alrededor de Dios. Nada bueno hay en nuestra carne, dice la Biblia. Toda mi naturaleza me hace proclive al mal. Necesito la gracia de Dios. Necesito su amor. Necesito su buena voluntad. Ningún ser humano puede ser salvo por méritos personales. No por obras, dice la Biblia, para que ninguno pueda jactarse delante de Dios, de su piedad, de su santidad, de su salvación, porque no tenemos naturalmente ni lo uno ni lo otro. Todo es don de Dios. He aquí el meollo de nuestra crisis. No queremos admitir esta verdad. El hombre quiere
vivir erguido, con mucha prepotencia y mucha arrogancia, admitiendo para sí mismo la gran mentira de que él tiene las posibilidades de toda superación. Eso es una falsedad absoluta, una equivocación que puede costarle a usted la vida eterna. El sufrimiento por la eternidad pagando una deuda que es impagable. Póngale mucha atención a todo esto, porque en esto va su destino eterno. Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos 52 al 59. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Continuamos con el magnífico sermón. Y en esta cuarta parte, consideremos que la carne y la sangre del Hijo del Hombre denotan al Redentor en su naturaleza humana. Seguimos con esto. Cristo y Cristo crucificado y la redención obrada por Él, por Cristo, con todos los beneficios preciosos que incluye el paquete de la redención, el perdón de pecado, la aceptación de Dios, el camino al trono de la gracia, las promesas del pacto, la vida eterna, entre otras muchas cosas. Se les llama carne y sangre de Cristo porque fueron comprados todos esos beneficios debido a que su cuerpo fue partido, o al precio de su cuerpo partido y su sangre derramada. Además, mis queridos estudiosos, porque son comida y bebida para nuestra alma. Comer esta carne y beber esta sangre significa creer en Cristo. Y quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva en el Edén? Comieron. Pero en verdad, comparándola con estos textos, lo que hicieron fue creer. ¿Qué creyeron? Creyeron lo que la serpiente les dijo. ¿Qué no creyeron? Lo que Dios les había dicho. Es la misma situación nuestra hoy en día. Dios plantea un camino, nosotros lo rechazamos, nosotros tomamos el nuestro, nosotros nos declaramos independientes, nosotros nos declaramos suficientes, nosotros nos declaramos más inteligentes que Dios. Pero aquí se nos está invitando a comer el cuerpo de Cristo y a beber el cuerpo de la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Se nos está invitando a creer que su cuerpo, su humanidad fue molida, fue destruida, su sangre derramada para que pudiésemos obtener todos los beneficios de la redención comprados a este precio. Además, porque son comida y bebida para nuestra alma, comer esta carne y beber esta sangre significa solamente creer en Cristo, y por eso participamos de Cristo y sus beneficios por la fe, y solo por la fe. El alma que conoce correctamente su estado y su necesidad encuentra en el Redentor, en Dios hecho carne, todas las cosas que pueden calmar la conciencia y fomentar la santidad verdadera. Y no tenga miedo de hablar de santidad. La santidad no nos hace tontos, ni nos pone a vivir con una afectación de piedad no correcta ni gozosa. Meditar en la cruz de Cristo
da vida a nuestro arrepentimiento, amor y gratitud. Vivimos por Él, así como nuestros cuerpos viven por la comida, y vivimos por Él como las extremidades dependen de la cabeza, las ramas de la raíz, porque Él vive y porque estamos en Él, adheridos a Él, nosotros también viviremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Hay un himno muy lindo en nuestro himnario, es el número 222 y se llama exactamente así, porque Él vive. Sería muy bueno buscarlo en la red y escucharlo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. No tengo nada que explicarles acerca del versículo que acaban de escuchar. Está sumamente claro. Es directo al grano. Y habría mucho que decir al respecto, pero solo limitémonos a lo siguiente. ¿A qué se refiere este versículo? A lo que Pablo va a decir en los versos 12 y 13. Que ello es creíble en todo sentido. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 2, 12 y 13. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 12 y 13. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay aquí una referencia al bautismo como señal de que hemos muerto con Cristo. Esto es lo que nos está enseñando la porción que acabamos de leer, que es necesario que nos identifiquemos plenamente con la muerte de Cristo, así como Él murió en la cruz por nosotros, nosotros en Él estuvimos también en esa muerte para morir al pecado, para erradicar el pecado de nuestras vidas. Romanos 6, del 8 al 14, es un excelente comentario a este respecto. Escúchelo con toda su atención. Romanos capítulo 6, versículos 8 al 14. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Espero que lo haya escuchado con suma atención y haya subrayado las palabras que le indican que la identidad con la muerte de Cristo es absolutamente necesaria para nosotros y es una muerte con el pecado. El pecado debe morir en nosotros. Debemos erradicar el pecado de nosotros hasta donde nos sea posible, porque es algo que no podremos lograr nosotros en esta vida, pero que Dios lo consumará y lo entregará en su perfección el día que muramos o el día que el Señor regrese. Deberíamos ser más cuidadosos en nuestros estudios bíblicos y prestar mayor atención, profundizar en la reflexión y la meditación. Es una necesidad urgente para el humano de hoy. Debemos ser muy cuidadosos al inquirir en las Sagradas Escrituras, al investigar, al escudriñar y preguntarnos
lo que tienen que ver con todo este tema que venimos tratando, las expresiones como negarse a sí mismo, perder la vida, tomar la cruz de cada día, etcétera, etcétera. Es absolutamente recomendable, es un buen consejo, es una muy buena exhortación de que escudriñe la Biblia con suma responsabilidad. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 65. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo por eso: «Os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Ahora estamos aquí frente a lo que pasó con este final, con esta conclusión, con esta aplicación en el magnífico sermón de nuestro Señor a la multitud. La naturaleza humana de Cristo no había estado antes en el cielo. Tenga en cuenta eso. Cristo como humano no había estado en el cielo. Pero, siendo Dios y hombre, se dice verazmente, ajustados a toda verdad, que esa maravillosa persona de Cristo descendió del cielo. El reino del Mesías no era de este mundo. Ellos tenían que entender, los discípulos, los apóstoles, tenían que entender por fe lo que dijo de un vivir espiritual en él y en su plenitud. Como sin el alma del hombre la carne no tiene sentido, no tiene vida, no vale. Asimismo, sin el Espíritu de Dios que vivifica, todas las formas de religión son muertas y nulas. El que hizo esta provisión para nuestras almas, esta provisión de salvación, de redención, es el único que puede enseñarnos estas cosas y atraernos a Cristo para que vivamos por fe en Él. Hablando de que todo lo que viene con la salvación incluye al Espíritu Santo. Acudamos a Cristo, agradecidos que se haya declarado que todo aquel que quiere ir a Él será recibido. Él mismo dice muy claramente en el Evangelio: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, porque en mí encontrarán el descanso tan anhelado, tan necesario. Y esto es el mensaje de Cristo todo el tiempo: vengan a mí, síganme. Pero para que nosotros respondamos a este llamado, necesitamos de la gracia de Dios, de la buena voluntad del Padre y de que el Padre nos entregue en las manos del Hijo. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 66 al 71. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Como consecuencia del sermón, muchos de los discípulos volvieron atrás, se regresaron, desistieron. Cuando admitimos en nuestra mente duros pensamientos acerca de las palabras y obras de Jesús, cuando admitimos que el Evangelio es una carga
insoportable. Entramos en la tentación de tal manera que si el Señor no lo evitara en su misericordia y en su gracia, terminaríamos retrocediendo. Nosotros creemos en una doctrina que se llama la perseverancia de los santos, que otros muy acertadamente más bien denominan la perseverancia de Dios, porque nosotros perseveramos porque Dios persevera. Él es el que nos mantiene, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos garantiza llegar hasta el final. El corazón corrupto y malo del ser humano hace que lo que es materia del mayor consuelo sea una ocasión de ofensa, sea una ocasión de resentimiento, de hacer más profunda la brecha entre Dios y nosotros. A muchos les ofende que se les predique el evangelio de salvación y les incomoda visiblemente, los molesta. Vamos a la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Clarísimo, ¿no es cierto? Y nosotros los creyentes podemos entender perfectamente esto, porque el Señor nos enseña y también porque antes de ser llamados y hacer de nosotros en el tiempo la salvación, ejecutarla, aplicarla, nosotros fuimos muy rebeldes, nosotros fuimos muy claros en la enemistad contra Dios. Pero miremos la Escritura, a ver qué nos enseña. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre que no tiene el Espíritu Santo, pues todo esto es locura, y no puede discernir, no puede entender, no puede distinguir, porque esto se discierne solo bajo la guía del Espíritu Santo. Es un asunto espiritual, trascendente. Y encontramos esta enseñanza en muchas partes de la Biblia, siendo muy visibles en el Evangelio que estamos estudiando y en las cartas paulinas. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra imposibilidad para las cosas de Dios, para las cosas espirituales, para la palabra de Dios, para la salvación, para la aceptación, para el caminar en esta vía, es completamente clara. No tenemos capacidad para eso. Nuestro Señor había prometido vida eterna a sus seguidores en el sermón que acabamos de escuchar. Los discípulos se adhirieron a esa palabra sencilla y resolvieron aferrarse a él, los de su círculo íntimo, los que realmente habían creído. Cuando los demás se adhirieron a las palabras duras y lo abandonaron, fue una prueba más de que lo que estamos tratando de enseñar hoy en este estudio bíblico es la verdad. Necesitamos del auxilio de Dios para poder creer, para poder dar los pasos que necesitamos dar para encontrar a Cristo o para que Cristo nos encuentre y podamos establecer una relación íntima con Él. La doctrina de Cristo, la cristología, mis queridos estudiosos, es la palabra de vida eterna. Por tanto, debemos vivir y morir por ella. Si abandonamos a Cristo, abandonamos nuestras propias misericordias. Si abandonamos a Cristo, abandonamos sus misericordias y por lo tanto no podremos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ni podremos dejar de pensar como piensa el mundo. Y estas dos cosas que acabo de mencionar son la vívida prueba de que hemos sido salvos. Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Ahora está muy claro en lo que acaban de escuchar de que separados de Cristo nada podemos hacer. Y también ustedes en el contexto de este capítulo 15 pueden mirar que la única manera de glorificar a Dios es dando fruto y es la única manera de poder ser discípulos con propiedad y verdad. Ellos, los apóstoles, creyeron que este Jesús era el Mesías prometido a sus padres, el Hijo del Dios vivo. Cuando estamos tentados a descarriarnos, bueno es que recordemos los principios antiguos y nos mantengamos en ellos. Recordemos siempre la pregunta de nuestro Señor. ¿Nos alejaremos y abandonaremos a nuestro Redentor también nosotros? Recuerden siempre la respuesta de los discípulos, de los verdaderos discípulos, de los que habían creído. ¿A quién podemos acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes dar salvación por el perdón de pecados. Recordemos siempre eso. Aferrémonos a Cristo. No nos separemos de Él, no le demos la espalda. Él es nuestro Salvador. Él es la gran respuesta, la definitiva, la única, la verdadera. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que acabamos de escuchar solo da confianza. Y lo que hemos venido estudiando solo da confianza, consuelo, gozo y hace que el temor y el abatimiento huyan. Gana la única dicha firme en este mundo y abre el camino a la dicha del próximo. Quedémonos con la siguiente porción bíblica y pido a Dios, Padre, que esta escritura nos ayude, nos edifique y nos afirme. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi querido seguidor, mi querido estudioso de la Biblia,
que Dios te dé el deseo de meditar en esta porción de la Escritura y en oración, en petición a Dios. Suplícale que puedas descansar en todas estas misericordias que solo se encuentran en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que puedas descansar en Cristo, porque Él es nuestro reposo. Que puedas realmente experimentar que su carga es suave y ligera. ¿Cómo le está yendo con estos estudios? ¿Cómo lo han ayudado por la obra y la gracia del Señor este medio, esta forma de estudiar la palabra? Escríbanos y cuéntenos de las bendiciones de Dios en su vida. Queremos tener una buena relación con nuestros seguidores y estudiantes de la Biblia. Esperamos sus noticias y sus oraciones a nuestro favor para seguir sirviéndoles con amor. Primero a Cristo y luego a todo el que este estudio bíblico pueda alcanzar por el designio soberano del Señor. Con la ayuda del Señor y contando con su designio soberano, nos encontraremos en el próximo estudio bíblico. Hasta pronto. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.